Vamos a empezar a declarar la palabra que Dios tiene para nosotros, para su iglesia en esta mañana. Y tiene que ver con lo que vamos declarando, ¿no? Él es el centro. Jesús es el centro. Esto es lo que nosotros proclamamos. Es al Dios que seguimos nosotros. Y Él no es una parte de algo, sino es el todo. Él es el todo. Amén. Las Escrituras nos presentan a un Cristo, yo creo, irresistible. ¿Qué creéis vosotros? Un Cristo irresistible, un Cristo incomparable, pero absolutamente accesible para todo aquel que quiera acercarse a Él. Hay algunas verdades que la iglesia comprometida vive en su corazón y es: cuando más le conoces, más brilla delante de ti. Cuando más confías en Él, más puedes descansar. Cuanto más le conoces, cuanto más puedes conocerle, más interesante se hace delante de ti. Amén. Quería apoyarme hoy en un texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Vamos a ver qué tal se ve, porque si no podemos bajar un poco la luz. No me hace falta a mí tanta luz. Vale. Entonces, leemos. Mateo 8:23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Jesús, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Un momentito, que ha habido aquí un problema. Vamos a ponerlo otra vez. Lo voy a apagar y lo voy a encender otra vez, ¿vale? Y seguimos con el versículo. Amén. Esto es lo que tienen las tecnologías, que son cómodas para alguna cosa, pero a veces ocurre. Así que vamos a ver. ¿Sí? Vale, genial. O si acaso lo vemos ahí. Vale, y seguimos, no hay problema. Y el 27 dice: y los hombres, los discípulos que estaban con él, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Padre, quiero presentar esta palabra delante de ti, mi Señor, para que tú nos la ministres a cada uno de nosotros, conforme a nuestras circunstancias, conforme a nuestras necesidades. Creemos en ti, tu palabra tiene poder, es una palabra viva y poderosa, y eso es lo que esperamos hoy de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues qué buena pregunta, ¿no? La que se hicieron los discípulos en este momento, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Qué buena pregunta también para nosotros hoy, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y si os dais cuenta, en este pasaje que hemos leído, vemos que la mismísima presencia del Creador del universo estaba en él. Y ellos estaban siendo testigos, pero unos testigos no casuales, eran unos testigos con propósito. ¿Lo creéis así? Eran unos testigos con propósito. Y el propósito era conocerle a él y el poder de su fuerza. El fin, querida iglesia, es conocerle a él, conocer el poder de su fuerza. No hay manera de conocerle si no vivimos en su presencia.
Solo caminando con Jesús cada día, cuando tenemos compañerismo con Él, podemos conocerle con la garantía de que el Espíritu Santo nos va a revelar su persona. Esto es maravilloso. La presencia de Dios, por otra parte, es el eje central de todas las Escrituras. Se refiere a la experiencia de estar cerca de Él, de estar cerca de nuestro Creador, de sentir esa presencia. Esa presencia, además, nos hace que podamos relacionarnos con Él. La presencia de Él nos hace relacionarnos con Él. ¿Recordáis en Génesis, al principio, dice que el Señor caminaba en medio del jardín del Edén con Adán y Eva, pero el pecado fracturó completamente esa relación tan bonita que tenía con el ser humano y entonces, pues ahora fuimos destituidos de toda esa relación por causa del pecado. También en el Antiguo Testamento habla sobre la presencia del Señor claramente. Habla y le llama, o sea, es la palabra Shekinah, que quiere decir igual. Significa literalmente morar o habitar en su presencia. Estamos de acuerdo todos a través de los salmos, del libro de Job. Sabemos que Dios es parte esencial en el funcionamiento de todo el universo. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1, nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Él es el dueño de todo lo que nos afecta, queridos hermanos. Él es el dueño y no hay lugar, además, donde Él no esté. No existe nada que Él no sepa con claridad. En Proverbios, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 5, nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Si alguien asesinó, si alguien robó y cree que quedó impune delante de los jueces y de la policía, de las autoridades, tiene que saber que no quedará impune delante del Señor, porque todos daremos cuenta. Él es testigo de todas las cosas. Pero la presencia que nosotros tenemos de Dios no es solamente que Él sea testigo, es una presencia que provee directamente de su corazón, de su amor. Él nos provee a nosotros. Lo mismo ocurrió en la barca, este día que estábamos hablando. En la barca a sus discípulos le proveyó de esa seguridad. Queridos hermanos, somos vulnerables, somos débiles y tenemos necesidad absoluta de nuestro Creador como seres humanos. Pero lo mejor de todo esto es que Él quiere que le conozcamos. Él quiere que estemos donde Él está, donde Él va a estar. También Él quiere mostrarnos su gloria. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 24, nos hace testigos el Señor a través de las Escrituras de una oración que hizo al Padre que es trascendental y que nos afecta de una manera poderosa. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos parece conmovedor? Él que tiene todo, Él que el Padre le dio toda la gloria, quiere compartirlo con nosotros. Y esto es una oración que le hizo al Padre, pero hace muchas más. Recordéis que estando en Jerusalén, trayendo a su pueblo, tratando de demostrar que era el Mesías, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los que te envío. ¿Cuántas veces he querido yo unir a tus hijos como la gallina debajo de sus alas, pero no habéis querido? Él siempre tiene un corazón protector, un corazón que nos busca de una manera poderosa. Pero el corazón del hombre, la libertad del hombre le puede llevar a los brazos del Señor y con Él a la salvación. Pero sabemos que al contrario de eso le puede llevar a perderse en una terrible oscuridad sin retorno. Eso es la libertad del hombre. Así que sabemos, queridos hermanos, que si el Señor está en la barca, estamos a salvo. Si el Señor está en nuestra barca, estamos a salvo. Pero si no está en la barca,
estamos perdidos. Porque hay tormentas muchas más grandes que se generan en el corazón del hombre, tormentas que son más grandes que nosotros, que si no está Él, nada podemos hacer. En el Antiguo Testamento también podemos ver que los hombres y Dios tenían esa necesidad de relacionarse. Por ejemplo, podemos ir a Éxodo 33, versículo 14, y dice Dios a Moisés: y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés le dice acto seguido: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy a ninguna parte. No nos saques de aquí. Había una necesidad de la presencia de Dios y había un deseo de Dios protegiendo a su pueblo. Los discípulos este día, yo creo que ya no se montan en otra barca en la cual no estuviese Jesús, ¿verdad? Es su cobertura, es su amor con nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Su presencia, la presencia de Dios, trae a nuestras vidas descanso, en el pasado, en el presente y en el futuro. La presencia hace exclusivo al pueblo de Dios. La presencia de Dios te hace especialmente exclusivo a ti, porque Él está contigo. ¿Dónde podría haber ido Moisés ya sabiendo su desenlace sin Dios? A ninguna parte. ¿Dónde podrían haber ido los discípulos sin Jesús? Sin Él, ¿dónde podrían haber ido? A ninguna parte, porque solamente Él disipa las tormentas de nuestro corazón. Y su presencia, si su presencia no ha de ir con nosotros, nosotros no vamos a ninguna parte. Amén. Como iglesia no vamos a ninguna parte. Dios muestra su existencia en los que creen, lo sabemos, ¿verdad? En aquellos que han decidido seguirle y obedecerle a Él. A ellos les mostrará las sendas de la vida y en su presencia llegarán a tener plenitud de gozo y de paz. A ellos que le siguen. Este es el verdadero principio que podemos destacar hoy, en que necesitamos estar bajo el abrigo del Señor, bajo su presencia. Ya el salmista, siendo cercano y dependiendo de Dios, descubrió esto, ¿no? El Salmo 91, por ejemplo, podemos ver, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Es la cobertura, es el amor, es la pasión de Dios con todos aquellos que se acercan a Él, que dependen de Él. Los discípulos podrían levantar un salmo también y decir: si vienen olas más grandes que mi barca, no temeré porque tú estás conmigo. Amén. Podemos hacer salmos con nuestras experiencias. Miles de salmos podemos hacer nosotros porque Dios y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Claramente, hermanos, son los designios de su voluntad, los designios de su amor, los que están sobre sus hijos, sobre su pueblo. Dios siempre ha querido esto. Desde el principio, a través de las Escrituras, nos lo muestra. Dice: y seréis mi pueblo, le dijo al pueblo de Israel, y yo os seré por Dios, y habitaremos juntos en armonía. Qué importante es esto de habitar con el Señor en armonía. Pero es necesario saber que para habitar en la presencia del Señor y para tener esta armonía, no podemos hablar de esta presencia de Dios sin la presencia de su palabra en nuestros corazones. Necesitamos la presencia de su palabra en el corazón. Por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 31 dice: daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién dice amén? Amén. Él quiere poner esa ley en medio de nuestros corazones, la ley en medio de nuestras mentes, para que pueda existir esa armonía, para que conozcamos dónde están los límites de esa cobertura, de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Así que si deseamos la presencia del Señor, tenemos que empezar a incluir su palabra cada día, porque así seremos
conscientes de cómo Él nos rodea, cómo Él nos protege. Oseas también lo dijo claro: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Podemos perdernos por falta de conocer, porque le faltó conocimiento. Dice, porque desecharon el conocimiento y olvidaron la ley de Dios. No desechemos, querida iglesia, el conocimiento de la palabra y la ley de Dios. Amén. No dejemos de lado a las Escrituras, porque si las conocemos, sabremos cosas como estas que vamos a aprender hoy. El arca de la alianza, que la tendréis aquí, el arca de la alianza es uno de los objetos más emblemáticos y misteriosos de la tradición bíblica. Y está descrita en todo detalle en el Antiguo Testamento. Esta reliquia tiene un significado profundo, tanto en el pueblo de Israel como en el contexto de la teología judía y también de la cristiana. El arca del pacto es uno de los elementos más importantes de la Biblia, ya que simboliza la presencia y el poder de Dios entre su pueblo, protegiéndolo y guiándolo. El arca simboliza la presencia de Dios, el pacto entre Dios y su pueblo, y es central en la historia del Éxodo y en la formación del pueblo de Israel. A lo largo de la Biblia, el arca aparece como símbolo del poder divino, protección y guarda. Además, en su interior, el pacto con su pueblo. El pacto con su pueblo. El nombre del arca de la alianza, del arca del pacto, del arca del testimonio, que se puede llamar también, refleja la conexión espiritual y la promesa de protección y guía divina hacia el pueblo de Israel. Era maravilloso ver todas esas cosas, ¿verdad? Y con esto volvemos a Jesús. Según la tradición bíblica, el arca acompañó al pueblo de Israel en sus travesías por el desierto y durante la batalla, y otorgaba fuerza y otorgaba la victoria a todos aquellos que estaban con el arca, alrededor del arca, y sentían la presencia. Pero lo mismo ocurre hoy en la iglesia con todos aquellos que llevan el nombre de Jesús en sus corazones. Podemos decir lo mismo, podemos decir que nos acompaña en nuestras travesías por el desierto. También podemos decir que también nos acompaña en nuestras duras batallas. Él está ahí, la presencia está ahí. Otorga fuerza y victoria a todos porque Él es el centro de nuestra historia. Y Él nos protege. Qué interesante, ¿verdad? Es interesante esta figura de Jesús en el arca de la presencia. El pueblo de Israel portaba la presencia de Dios a través del arca. Y también nosotros portamos la presencia misma de Jesús, de nuestro Señor, a través de nuestra vida, de nuestro corazón. Y podemos parafrasear conforme al contexto bíblico. Podemos decir que en medio de la barca estaba el arca del pacto. Y también podemos decir que en medio del pueblo de Israel estaba la presencia de su rey, ya de antemano a través del arca del pacto. También estaba la presencia del Señor. Como sabemos, queridos hermanos, todo se trata de Cristo. Él es el centro, es el eje central, es la piedra, llaman de los edificadores. Nadie edifica una vida sólida si no es con la roca que es Cristo. Es la luz de nuestras vidas, es la verdad, es la vida. Este es el Dios que nosotros deseamos conocer. Es el Dios verdadero, es nuestro único Dios. Amén. Jesucristo siempre ha sido el centro, aunque parezca que llegó después del pueblo de Israel, y muchas veces hasta que podemos comprender nos cuesta conciliar las Escrituras, pero no es así. Él mismo nos lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, nos dijo él mismo así: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Él era, y yo digo, no era antes que Abraham, sino antes de la fundación del mundo, ya era Él. Este es el Dios que esperamos. Este es el Dios que queremos conocer, que deseamos conocer. Para continuar, permitidme hacer un seguimiento del arca hoy, en este día.
en algunos momentos de la historia que nos relatan las Escrituras. Y vamos a verlo en 1 Samuel, en el capítulo 4. Estaba el pueblo de Israel y el pueblo filisteo en el valle, y iba a haber una guerra entre ellos. Y ocurrió esto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice que todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra, que dice, tembló la tierra. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Que Dios bendiga su palabra. El pueblo de Dios gritó con gran júbilo porque sabían lo que significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Pero también sus enemigos sabían lo que era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ellos lo sabían también lo que era. Y hoy, queridos hermanos, el arca está en ti. El arca está en ti. La presencia del Señor está en ti. Sus promesas te amparan. El pacto ha sido hecho contigo. El testimonio lo estás recibiendo tú. Y eso tiene que llevarte de júbilo y de esperanza. Amén. Te tiene que llenar de júbilo y de esperanza. Y bien sabía Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dijo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Qué quiere decir en el Señor? Los que tengáis al Señor, los que permanezcáis, los que sois iglesia, regocijaos porque el Señor está en medio de vosotros. Pablo lo sabía y también el pueblo de Israel lo supo y eran conscientes de ello. De todas maneras, también nosotros debemos de ser conscientes, amén, de esa presencia y regocijarnos. Y también nuestros enemigos tienen que saber que no hay nada que ellos puedan hacer en contra de nosotros, porque Él ya venció en la cruz y nos dio su victoria. Amén. Disfrutemos de la presencia. Si caminamos por fe, podemos disfrutar de su presencia. Los discípulos en la barca, para conocer a Jesús, tuvieron que experimentar algo nuevo. Tuvieron que experimentar el poder y la gloria de Dios y saber que no era un simple hombre. Este era el propósito de ver estos milagros, saber que no era un simple hombre. Y nosotros, a través de las Escrituras y a través de nuestras propias experiencias con ellas, por el poder del Espíritu, también sabemos que Jesús es el centro. Es Él el centro y que Jesús es Dios, que murió en la cruz por todos nosotros. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos dicen las Escrituras al respecto de esto? Primeramente me gustaría leer Colosenses 1:14 y me vais a decir de quién creéis que habla, ¿vale? Colosenses 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, perdón. ¿Quién es? Jesús. ¿Estáis seguros? Vale, pues vamos a seguir adelante a ver qué más dice. Dice en el versículo 15, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de esta iglesia. Amén. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué? La sangre de su cruz. Amén.
Termina de la misma manera que empezó, dando una claridad absoluta de que este pasaje se refiere a Jesús, al Jesús que nosotros seguimos, el Jesús que nos rescató, el Jesús que nos ha traído aquí hoy y que nos cuida cada día con amor. Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Dios Espíritu Santo. Pero las Escrituras son cristocéntricas. Jesús es el centro de las Escrituras y el Padre quiso darle el protagonismo a Jesucristo y el Espíritu Santo trabaja también para esto. Es una colaboración perfecta en Dios con el mismo fin. ¿Y cuál es el fin? Que resplandezca Jesucristo y su plan de salvación en nosotros para gloria de Dios Padre. ¿Quién dice amén? Amén. Aleluya. Ese es el plan, ese es el proyecto que va caminando poderosamente en nuestras vidas. Él es el centro. Él alcanzó la victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. En consecuencia, nosotros, los seguidores de Jesús, siempre saldremos victoriosos, queridos hermanos. Siempre seremos victoriosos de toda calamidad. Tener confianza en Él porque Él está poderoso en medio de nosotros. Declaró la victoria sobre nuestras vidas y Él es soberano sobre todas las cosas. Su sacrificio en la cruz nos reconcilió con el Padre y ahora podemos tener una relación personal con Él. Podemos tener esa relación por medio de Jesús. ¿Quién lo cree? Amén. Aprovechemos el tiempo para acercarnos a Él confiadamente. Su presencia está con nosotros. Pero claramente el enemigo no quiere esto. El enemigo quiere que nos distraigamos y no disfrutemos de estas cosas que han sido declaradas para nosotros. Y tristemente lo está consiguiendo. En algunas personas lo está consiguiendo. No viven conscientes de la presencia de Jesús. No viven conscientes. Pero hay una buena noticia. Esto puede cambiar hoy. ¿Quién dice amén? Hoy puede cambiar esto. Hoy puede cambiar esto porque Jesús es el centro. Volviendo al arca del pacto, ella representaba la presencia de Dios, como sabemos, su misericordia y su fidelidad hacia su pueblo. Y exactamente es lo que significa hoy Jesús para nosotros. Todo era figura de lo que había de venir. Y fijaros en el proceso, el precioso proceso de descubrir el lugar donde está hoy el arca, el lugar de la presencia, donde queremos nosotros estar. Dice el libro de Éxodo que el Señor dijo, y harán un santuario para mí, ¿recordáis? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y así hizo. Pero a su debido tiempo, cuando se cumplió el perfecto plan de Jesucristo, cuando dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dicen los discípulos, gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios Padre quiso que habitase en el cuerpo de Jesús, recordar, un cuerpo semejante al nuestro, toda la plenitud de la deidad. Es impresionante. Esto significa que Cristo es el Dios perfecto hecho carne. Es el Dios perfecto hecho carne y que reside hoy en medio de su iglesia. ¿Qué nos dice? Esto incluye su amor. Dios está habitando dentro del cuerpo de Cristo y esto tiene que ver que incluye su amor, su misericordia, su sabiduría, su poder y su justicia. Y esto es algo que se expresa claramente en el Nuevo Testamento. A través de los evangelios vemos la gloria del Señor. Y ahora está en medio del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. El cuerpo espiritual, ahí está la plenitud del Señor, ahí está su presencia, ahí ocurren los grandes milagros. Ahí ocurren en medio del cuerpo de Cristo, en nuestras vidas ocurren grandes milagros y el Señor da testimonio libremente a nuestras vidas y nosotros nos acercamos a Él y vivimos en su presencia porque Él está poderoso en medio de nosotros. El Espíritu de Santo depositó su presencia, depositó la presencia de Jesús y Él vive y reina ahora en medio de su iglesia. Aleluya.
podemos estar seguros. Amada iglesia, vivimos en una época realmente privilegiada. Vivimos en una época realmente privilegiada para la iglesia, pero también el enemigo contrarresta esto con grandes poderes de distracción. Reprendamos al enemigo para que no nos distraiga. Reprendamos al enemigo para podernos centrar en Jesús y en su plan de salvación y disfrutar de él. Jesús está en la barca. No temamos. El arca, la presencia, está con nosotros. Amén. Aleluya. Seguimos el rastro del arca. El rastro del arca para nuestra enseñanza hoy. Uno de los momentos más terribles que ocurrió en el pueblo de Israel es que cuando el enemigo se apoderó del arca, de la presencia del Señor. Y vemos en 1 Samuel 5, del versículo 2, dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón, que era el dios de los filisteos. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante de la presencia de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón, el dios de los filisteos, en el tronco solamente. Por esa causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Que Dios bendiga su palabra. Dice la carta a los hebreos que Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, dice que subió a la diestra del Dios Padre, ¿verdad? Está a la diestra del Dios Padre. Y ahí dice que está esperando hasta que todos sus enemigos estén puestos bajo el estrado de sus pies. Amén. Este pasaje trae una imagen del porvenir y tiene mucho que ver esto. Esto significa que toda rodilla se doblará delante de la presencia de nuestro Dios. Sus enemigos se postrarán a sus pies. Todos los dioses de los hombres se postrarán a sus pies. Nada podrá resistir a nuestro Dios. Así es, si te pones en contra, hermanos, si nos ponemos en contra del verdadero Dios, tarde o temprano nos va a ir mal. No podemos resistirnos, no nos podemos engañar. Si nos ponemos en contra de Él, nos irá mal, porque no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino el nombre del Señor Jesús, para hallar salvación. Y así a veces hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos? Metemos al Señor en nuestro corazón y seguimos con nuestros débiles dioses, ignorando de que Él está en medio. A veces pasa esto y menospreciamos su presencia. Es tiempo de hacer un análisis, queridos hermanos. Iglesia, es tiempo de autoanalizarnos a nosotros mismos y saber si el Señor está ahí, porque nada puede vencer a nuestro Dios. Él ya venció definitivamente. No hay otra opción. Si seguimos rechazando y no poniendo en Él el lugar que nos corresponde, pues no podrá irnos bien como Él quiere. Pero es interesante, estos filisteos, aunque habían visto el poco poder que tenían sus dioses y el poder del Dios de Israel, menospreciaron su presencia. Podemos decir que estos dioses en la iglesia hoy son los que condicionan tu comportamiento y tu vida y que menosprecian la presencia del Señor y quieren impedir el trabajo de la cruz, de su cruz en tu vida. Quieren impedir el derramamiento, el poder del derramamiento de su sangre en la cruz. ¿Y cuáles esos dioses que pueden haber en nuestras vidas? Pues puede ser la indiferencia,
Hoy, querido hermano, si estás aquí, si estás escuchando la palabra de Dios, que Él es el centro, la indiferencia es un Dios que va a impedir que tú te acerques al Señor. La incredulidad, el desánimo, la apatía para cumplir con las disciplinas espirituales cada día. Esto puede ser un Dios que va a menospreciar la presencia del Señor en tu vida. El temor de no dar un paso adelante. El temor de dar un paso adelante es otro Dios que impide el poder de Dios para bendecirte y para glorificar su vida. La duda, todo esto son dioses que pueden haber en medio de nuestras vidas. Lo que ocurrió en este lugar, en el que hemos leído, fue una oportunidad, aunque no lo parezca, de arrepentirse, de reconocer al verdadero Dios, honrarle y devolver la presencia del Señor a su pueblo, al pueblo de Israel. Eso es lo que pasó. Pero lejos de esto, dice que estuvieron en esta condición de rebeldía durante 7 meses, trayendo graves problemas y consecuencias a su pueblo, como hemos leído. Y el pecado es así. Queridos hermanos, el pecado siempre quiere permanecer en medio de nuestros corazones. Y hasta que no deteriora y destruye todo lo que tenemos y todo lo que está a nuestro alrededor, hasta que no destruye nuestra relación con Dios, no va a parar. ¿Dejaremos que el pecado nos aparte de la presencia del Señor? ¿O nos rendiremos al señorío de Cristo, tomando la iniciativa de honrarle, de honrar su presencia por siempre? Es nuestra decisión, queridos hermanos. ¿Y por qué digo esto de los filisteos, que menospreciaron la presencia de Dios? Porque la palabra de Dios lo dice. Fueron llamados los sacerdotes. En 1 Samuel 6 lo podemos ver. Fueron llamados los sacerdotes y los sacerdotes dieron este consejo al pueblo filisteo. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Porque dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como lo hicieron los egipcios que endurecieron su corazón? Y todos sabemos el desenlace. Así que, queridos hermanos, como digo, un autoanálisis. No tengamos nuestro corazón contrario a Dios. No tengamos nuestro corazón contrario a Dios. No tengamos una posición de rebeldía queriendo vencerle, sino más bien que tengamos un sentido de humillarnos, de renunciar definitivamente a todos esos dioses que nos impiden que podamos vivir la presencia del Señor. Amén. Amén. Seguimos el rastro de esta presencia del arca. Pasaron estas cosas, el arca fue devuelta y se llevó a un pueblo llamado Keirín Jeraim, que estaba a 15 kilómetros al este de Jerusalén. Allí se depositó el arca en casa de Abinadab, un sacerdote de la tribu de Judá, y allí estuvo por 20 años, hasta que el rey David vino con 30.000 hombres a recoger el arca. Vino el rey David con 30.000 hombres a recoger el arca y les dijo a sus 2 hijos, los 2 hijos de Abinadab, a Uza y a Ahío, les dijo, venid conmigo y llevemos el arca a la ciudad de David. Y entonces iban tocando trompeta con mucha alegría, pusieron el arca encima de una carreta nueva y iban por el camino, pero los caminos no son como ahora. Y entonces había baches y uno de los baches, Uza, uno de los hijos de Abinadab que iba con ellos, extendió su mano, quiso tocar el arca para sujetarla y murió en el momento. Murió en el momento, y esto imagínate, 30.000 hombres danzando y bailando, y esta muerte fue algo que dolió al rey David. Si sirve de algo, es interesante, esto es una de las cosas que se barajan por lo que pasó, lo de Uza. Dice que las únicas personas autorizadas en trasladar el arca eran los levitas, quienes colocaban las varas de acacia sobre sus hombros y trasladaban el arca al lugar dicho por el Señor, sin tocarla, pues las varas nunca se quitaban de los anillos, por lo que los levitas jamás tocaban la presencia, jamás tocaban el arca
del pacto. Pudo pasar así. Pero ¿qué pasó después de esta tristeza? Que en 2 de Samuel 6 nos dice así. De modo que David dice que no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llegar David a la casa de Obed-edom, el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca, a causa de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Qué interesante, ¿no? Otra vez tenemos otro encuentro con la presencia del Señor. Nadie sabía qué hacer en este momento. Imagínanos la situación. Pero Obed-edom abrió las puertas de su casa para meter el arca, la presencia del Señor. Y este simple detalle le convierte en un héroe, porque él dejó que la presencia del Señor entrase por orden también del rey David. Se barajean también varias cosas, sabéis que no siempre está muy claro, pero Obed-edom pudo ser un geteo, dice que era de Gad, dice de una descendencia de los príncipes de los filisteos. Si Dios fuera contra los filisteos, no habría ido contra él también. Amén. Así que fue su comportamiento, fue su reverencia. Él abrió las puertas de su casa y, por decirlo de alguna manera, sacó a patadas a todos aquellos dioses que pudiera haber en aquel lugar. Y le dio la gloria y le dio la honra al Señor, al único que lo merece. A él le dio la reverencia. A él le dio la reverencia y 3 meses estuvo allí dentro del arca, en casa, y transformó la vida de su familia. Y la Biblia dice que los bendijo extraordinariamente. Abrió su casa, fue su comportamiento. Da igual quién fuera Obed-edom, lo que importaba es el comportamiento que tuvo delante de la presencia del Señor. Obed-edom es un ejemplo para nosotros de que Dios conoce perfectamente a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Él es el que los conoce. Y se deleita en bendecir a quienes le honran. ¿Quién dice amén? A quien honra al Señor se deleita en bendecirles. El resultado de que la presencia de Dios esté con nosotros, de la reverencia que nosotros tengamos con el Señor, de apartar a todos estos dioses que nos apartan de Él, eso tiene solamente un fin: la gloria y la presencia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Si vamos a aceptar a Jesús, debemos entregar nuestro corazón. Querida iglesia, si aceptamos a Jesús, debemos de entregar definitivamente nuestros corazones para que sean liberados. Necesitamos muchas veces que sean liberados, porque su presencia lo cambia todo. Amén, la presencia de Dios lo cambia todo. Hay que pagar un precio, sí, seguramente, pero la inversión merece la pena. Si no, que le pregunten a Obed-edom. Amén. Amén, la presencia del Señor lo cambia todo y lo podemos hacer así. Su casa fue transformada y Él lo llenó todo dentro de Él. Y cuesta el sacrificio, altar familiares, oración en nuestros hogares, la lectura de la palabra, el trato bueno los unos con los otros. Esto lo cambia todo porque la presencia del Señor lo va a cambiar todo. Hagamos todas estas cosas, estemos dentro de su presencia y estemos cómodos. Obed-edom es nuestro ejemplo hoy de reverencia, de amor y de lo que Dios puede hacer en nuestras casas. Y no solo que lo puede hacer, sino que lo quiere hacer. Amén. Para ir terminando, vamos a leer un pasaje y ya con esto terminamos. En el Evangelio de Lucas, Simón era un fariseo y actuaba de esta manera, ¿no? Cuando invitó a Jesús. Pero vamos a ver, porque había también una mujer en casa de Simón que actuó al contrario. Dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer sería esta, ¿no? Y en el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que los muchos pecados que ella tiene le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Muchas veces pensamos que somos tan buenos que casi nos hemos ganado la salvación del Señor. Y cuando pasa esto, amamos poco. Pero si sabemos el gran sacrificio de Jesús, actuamos de otra manera. Sabemos que nos ha amado mucho. Así que aquí tenemos los dos casos. Pongámonos en pie, queridos hermanos. Aquí tenemos los dos casos. Primeramente el fariseo, que es como los de Dagon, ¿no? Los de Dagon que metieron a la presencia del Señor en medio de este lugar. Metieron la presencia, pero estaban estirados, no solamente tenían curiosidad. Pero luego vemos la actitud de esta mujer, que derramó su vida, derramó todo lo que ella tenía. Y no le importó, no le dio vergüenza, porque ella amaba a Jesús. Sabía que Él era la presencia de Dios. Sabía que el arca estaba en medio de esa casa y Él ya quiso entrar. ¿Qué actitud tendremos, queridos hermanos, nosotros? Tendremos la actitud de Obed-Edom, de inclinarnos delante del Señor, de inclinarnos, de ponerle todo en sus manos. Tendremos la actitud esa o seguimos estirados pensando que Dios nos ha perdonado poco. Dice la palabra de Dios: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que dio a su Hijo, que no escatimó ni a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? A mí me gustaría que pudiéramos cantar: el centro de todo eres tú. El centro de todo eres tú, Jesús. ¿Quién levanta su mano y dice: el centro de todo es Jesús? Es su presencia, es su amor, Él es todo para nosotros. Yo me voy a inclinar hoy, voy a inclinar mi corazón y voy a inclinar mi corazón y también voy a doblar mis rodillas hoy delante del único que lo merece, del único que es digno. Haz tú conforme a lo que sientas en tu corazón. Pero tenemos que inclinarnos, nuestros corazones, nuestras rodillas, nuestras vidas delante del Señor. Como decía el pastor, estamos esperando su venida. Estamos esperando su venida, pero tenemos que estar abriendo la puerta de nuestro corazón y de nuestras casas para que Él entre y esté cómodo dentro de ellas. Derramemos nuestras vidas en el nombre de Jesús.